Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a esta ponencia, donde os voy a hablar sobre, desde nuestra propia experiencia profesional en la asesoría Daim, en lo que vemos la evolución de una gestoría o esta empresa que depende de un solo gestor, que hace un poco de todo, hacia lo que sería una empresa de asesores, donde ese gestor deja de lado más estas funciones de que yo hago de todo por funciones más directivas, ¿de acuerdo? Antes de nada, presentarme y presentarnos. Yo soy Carlos Cornejo, soy socio de la asesoría Daim. Es una empresa familiar, la fundó mi padre en el año 77. Ahora estamos la segunda generación, que está mi hermano Sergi y estoy yo. Y es una asesoría tradicional, puramente servicios de contable, fiscal y laboral, como me imagino que muchos de los que estáis aquí. Contamos con algo más de 25 profesionales y gran parte del crecimiento en los últimos años se ha basado en la integración de otros despachos más pequeños, ¿vale? Hace 4 o 5 años pues éramos 11 personas, ahora somos alrededor de 25 y gran parte de este crecimiento, como os vendré explicando a continuación, ha venido de integrar pequeños despachos, ¿de acuerdo? Pero yo no vengo del sector, a pesar de que mi padre fundó la empresa hace 45 años y lo he mamado de pequeño. Yo hice carrera para dedicarme a otra cosa y tuve que llegar a un punto de inflexión en mi vida que tuve que decidir si me dedicaba a esto y volvía a Barcelona para llevar el negocio familiar junto con mi hermano o seguía con mi carrera, ¿no? Mi experiencia viene más en el área del capital riesgo, la consultoría estratégica, pero como os digo, ya hace 5 años que tuve que tomar una decisión. Pues como toda asesoría, como toda empresa familiar, llega un momento que el gerente tiene que decidir si o vende y se jubila o lo traspasa a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando dije, este sector es interesante, no es interesante, y me hice un estudio de mercado, ¿vale? Y a raíz de eso, parte de esas conclusiones del estudio es lo que compartiré con vosotros. Y fue cuando tomé la decisión de, efectivamente, pues de aventurarme en esta aventura. Aparte de eso, he publicado dos libros, Guía Práctica del Autónomo y Guía Práctica de la Pyme, en lo que fue un intento desesperado para que nuestros clientes nos dejaran de preguntar cada trimestre qué era un 111 o cuáles eran los plazos del 303. Me pensaba ingenuo que regalándoles el libro y que se lo leyeran no lo seguirían preguntando, pero eso no sirvió absolutamente de nada, ¿vale? Pero bueno, ahí queda, ya puedo decir que ya he escrito un libro. Bien, después de esta breve introducción, la presentación la he estructurado en 5 bloques principales. El primero lo pasaremos muy rápido, que es una breve introducción al ecosistema empresarial español, que no dejan de ser nuestros clientes, para luego hablar y ligar estos datos con el sector de lo que yo hablo, la gestoría o la asesoría tradicional, esa asesoría dejando de lado auditorías, consultorías, lo que es servicios contable, fiscal y nóminas. Hablaré desde nuestro punto de vista, qué expectativas de futuro del sector, muchas de ellas le hemos hablado en otras ponencias, daremos nuestra visión para dar paso y centrarnos en lo que sería la estructura empresarial ideal que tendría una asesoría, ¿de acuerdo? Y ligado a esto, pues explorar vías o modelos colaborativos que pueden existir de asociación entre nosotros, que no necesariamente tienen que pasar por comprar asesorías o vender, sino que podemos realmente llegar a asociarnos entre nosotros, ¿vale? Disculpad, no creía que de aquí. No es de aquí este ruido. Vale. Ecosistema empresarial español. En España existen alrededor de 3,4 millones de empresas. Aquí incluyen todo tipo de negocios, incluyen autónomos, de las cuales más de la mitad son autónomos o empresas sin asalariados. El otro 40% son lo que se llaman microempresas, empresas entre 1 y 9 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que el 96% prácticamente de las empresas tienen menos de 9 trabajadores. Solo el 0,1 son lo que se consideran gran empresa, más de 250 trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que el sector empresarial es nuestro. O sea, son nuestros clientes.
el sector empresarial español. Son autónomos, microempresas, pequeñas empresas y al final son nuestros clientes. Si vamos por volumen de facturación, estamos hablando de empresas pequeñas. O sea, el 97,6% de las empresas en España facturan menos de 2 millones de euros. Son empresas que no, de por sí, difícilmente contratarán a un contable y mucho menos un laboralista que les haga la gestión de las nóminas. Por lo tanto, son empresas que van a necesitar nuestros servicios o que necesitan nuestros servicios. Pasando al sector de asesoramiento jurídico o esas empresas que están detrás del 99,9% de las empresas en España existen más de 150.000 empresas que ofrecen todo tipo de servicios profesionales. Algo menos de la mitad, cerca de 70.000, son las que estarían dentro del CNAE por excelencia nuestro, que es el 6920, y que se pueden considerar empresas de asesoría, auditoría, empresas de asesoramiento en general, ¿no? Este grupo de 70.000, que son cifras que hemos venido viendo también en otras ponencias, facturan alrededor de unos 11.000 millones de euros, que viene a ser una media de unos 160.000 euros por empresa. Y ocupan unas 150.000 personas. Pues bien, dentro de esa reflexión que os explicaba yo antes, que hice hace 5 años, quería entender un poco más y bajar estas cifras a tierra. Y es cuando dentro de ese estudio de mercado dije, bueno, pero dentro de esas 70.000 hay auditorías, hay consultoras, hay empresas holding que no tienen nada que ver con empresas como nosotros que ofrecemos realmente servicios a terceros. Servicios centrados en contabilidad y laboral. Entonces, dentro de este estudio llegamos a la conclusión de que podríamos estar hablando de algo menos, de entre unas 15-20.000 asesorías tradicionales en España, con una atomización tremenda. Si os fijáis, prácticamente la mitad son empresas que facturan menos de 100.000 euros, algo más de un tercio entre 100 y 300.000, pero eso nos sitúa a que el 84% facturan menos de 300.000 euros. Estamos hablando de, somos pequeñas empresas en general, ¿de acuerdo? Hay grandes grupos, como luego veremos, pero en general el sector está basado en pequeños asesores o pequeños gestores. Únicamente el 1,6% de estas empresas facturan más de 1 millón de euros, pero si vemos la otra tarta, que es la tarta de ingresos, al cual hemos estimado el mercado en unos entre 2.500 y 3.000 millones de euros de facturación en España, si fijamos la otra tarta, estas empresas, que eran casi prácticamente la mitad, que son la gestoría de factura algo menos de 100.000 euros, solo ocupa un 12,2% de la tarta. Y obviamente pues esto es proporcional. Las empresas más grandes, aquellas que únicamente tienen 1,6% de las gestorías, se llevan casi más del 16,7% del pastel. Y en estas cifras está basada en cuentas individuales. Como bien sabemos, los grandes grupos tienen muchas empresas y si tuvieras en cuenta los datos consolidados, esta cifra sería mucho mayor, ¿no? Total, al final, la conclusión de esto es que es un sector muy atomizado, que competimos todos entre todos, donde hay grandes jugadores que además están polarizando cada vez más el sector, se está separando entre los grandes grupos y los pequeños, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nos incluimos en este segundo grupo, ¿vale? Y esto es algo que, bajo nuestro punto de vista, no es bueno. O sea, es un sector donde somos muchos competidores, es un sector donde no tenemos un gran poder de negociación frente a nuestros clientes. Muchas veces nos pensamos de que, porque les llevamos la contabilidad a las nóminas, hay una cierta barrera de salida, pero como lo vemos con la cantidad de softwares que hay, las barreras de salida son cada vez menores. Un cliente de hoy para mañana nos dice que nos deja de contratar los servicios laborales porque se va a otro compañero, que estamos todos entre nosotros, y poco más. O sea, se va y ya está. Y se va, pero se va de nosotros a vosotros o viceversa. Es un mercado muy maduro. O sea, es un mercado, llevamos años, y los crecimientos del tamaño de la tarta son muy estables, básicamente fundamentalmente con la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo gano un cliente, es básicamente porque alguno de vosotros lo habéis perdido o viceversa. Si yo constituyo una empresa o doy de alta a un autónomo, por otro lado tengo otro cliente que ha cerrado la empresa o que, por el contra, me baja la cuota porque le va mal, ¿no? O sea, al final, el tamaño de la tarta es un tamaño estable, dentro somos muchos competidores que peleamos entre nosotros.
A nivel de por empleados, y este análisis personalmente me gusta mucho porque vemos la diferencia de la escala y del tamaño, ¿vale? Y hemos fijado el umbral en el 1,5 millones de euros de facturación porque vemos que si de media las asesorías, esas asesorías pequeñas, tienen 3 trabajadores, un margen EBITDA medio del 10,5, son empresas típicamente, son empresas de autoempleo. Esa gestoría, en la cual el gestor hace todo, trabaja, realiza la facturación, es el supervisor de contabilidad, atiende los requerimientos, hace herencias y muchas veces hasta hace las nóminas, ¿no? Pero si nos vamos a las empresas más grandes, ¿vale? Los márgenes son márgenes empresariales ya, son márgenes ya que superan el 20%. ¿Y esto qué hace? Que te permite tener una cierta estructura empresarial, permite que este gestor pueda dedicar más tiempo a otro tipo de tareas, ¿vale? Tareas más directivas, tareas como, por ejemplo, estar aquí. Estoy seguro que hay muchos compañeros nuestros que no tienen el privilegio de estar aquí como estamos nosotros. ¿Pero por qué? Pues porque tiene que atender sus quehaceres en el día a día. Y ni siquiera, a lo mejor no tiene tiempo ni de estar pensando en si contrata Sage, Software del Sol, Holdlet o cualquier otro programa, porque es que directamente no tiene el tiempo. El día a día te come como para poder estar pensando en cómo evoluciona y cómo cambia. Volviendo a esto, ¿qué es lo que nos pasa? Y esto es algo común prácticamente entre nosotros, o por lo menos los que yo conozco, ¿no? Hay un agotamiento físico y mental que se repite sobre todo a finales de trimestre, en julio. ¿Y eso a qué se debe? Hemos dejado varias bolas, ¿no? Pero al final, y esto hablo en términos genéricos, ¿de acuerdo? Obviamente, la mayoría que estáis aquí, pues estaréis seguramente en otro estandarte porque físicamente estáis aquí, estáis pensando en digitalizaros. Pero este tipo de gestorías más pequeñas, ¿qué pasa? Estas suelen estar poco digitalizadas y muchas veces infrautilizando los propios ERPs que tenéis. No sé si os habrá pasado, a nosotros nos ha pasado, que muchas veces hablas con un compañero o contratas a un trabajador nuevo y de repente descubres una funcionalidad nueva de vuestro propio ERP y que a partir de entonces, la noche y el día, descubres un nuevo mundo y una funcionalidad que te ahorra mucho tiempo. No sé si os ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado. Y a veces la solución la tienes delante de nuestros morros. Poca evolución, claro, no nos gusta la evolución. Obviamente hay cambios normativos que tenemos que adaptarnos, que si la ley de autónomos, que si la factura electrónica, hay un montón de cambios que nos tenemos que adaptar, pero volvemos a lo de antes. Si estamos tan agobiados por el día a día, esto nos abruma. No tenemos que estar formándonos continuamente y muchas veces no tenemos este tiempo para hacerlo. Lo que queremos es mantener nuestro status quo y que no nos lo toquen. Pero es que la evolución y lo que está pasando va a pasar sí o sí. Generalmente hablamos de empresas de autoempleo, con poca estructura o sin estructura, con perfiles poco especializados. Y esta es mi favorita. Todo ello nos genera al final un elevado estrés y una ansiedad. Ansiedad por no llegar a los plazos, ansiedad por equivocarte en algún modelo, largas jornadas de trabajo al final del trimestre o mensual para el tema de las nóminas. Al final, toda esta gran responsabilidad que tenemos todos los gestores o estas empresas más pequeñas sin una cierta estructura empresarial. Pero por si no fuera poco, y esto lo estamos viendo en el Congreso, esto además está evolucionando o se está transformando este sector. ¿Cuáles son las 6 tendencias que me gustaría explicaros? Primero, hay un cambio en la demanda, y esto es innegable. Hay un cambio en la demanda nuestra como consumidores. O sea, el hecho de que podamos ahora, a través del móvil, pedir comida y que en media hora nos llegue, el hecho de que podamos comprar por Amazon cualquier cosa y en 1 o 2 días lo tenemos en casa, hace que como consumidores y por tanto también nuestros clientes cada vez nos pidan las cosas más rápidas, de una manera más económica, porque además pueden comparar precios, con más servicio y además digitales. O sea, si puedo comprar comida
con el móvil o puedo comprar cualquier cosa por internet, porque no voy a acceder a un modelo 303 desde el móvil y enviárselo al del banco en ese momento, porque no voy a poder subir una factura desde el móvil. O sea, como consumidores ya estamos demandando esto nosotros mismos y por tanto nuestros clientes. Es lo que lo hablo yo de la comoditización del servicio. ¿Qué quiere decir comoditización? Commodity es un servicio básico, que es el servicio que no añade valor añadido, que básicamente es por lo que cobramos la mayoría de nosotros. Más del 80% de nuestras cuotas son servicios de contabilidad, impuestos y nóminas. Pero eso se da por hecho. Nuestros clientes lo dan por hecho. Si nos equivocamos, ya dan por hecho que haremos las cuentas, que la 555 está a la cuadrada. Y si no está cuadrada es culpa nuestra. Si presentamos un modelo y después tienen un problema con Hacienda, el problema es nuestro. La culpa es del gestor. O sea, es algo que no se da valor y se da por hecho, ¿vale? Lo cual, eso no añade valor al cliente, no lo valora. Tercer punto, y también lo estamos viendo aquí, la administración se está digitalizando, ¿de acuerdo? Entonces, algunos lo podemos ver como una amenaza, la administración nos va a hacer parte del trabajo. Nosotros no lo vemos tanto con una amenaza. A lo mejor sí la digitalización del entorno puede ser una amenaza, no tanto la administración, sino simplemente al final nos tenemos que adaptar, ¿de acuerdo? La digitalización del entorno, y esto va ligado con lo que hablamos del cambio de la demanda. Las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas digitales favorecen la proliferación de nuevos modelos de negocio, nuevos entrantes en el sector, que aprovechando estas tecnologías amenazan sectores tradicionales. Y esto, pues el caso más claro es el del taxi. O sea, ha aparecido empresas como Uber, Cabify, que, una de dos, compiten directamente con el taxi, pero también el taxi puede utilizar las nuevas tecnologías, hacer aplicaciones como MyTaxi, FreeNow, para abrazar esta tecnología y apuntarse al cambio, ¿no? Entonces, lo que nos hace la tecnología también nos hace que puedan entrar nuevos competidores que antes no existían, que gracias a la tecnología pueden entrar. Y en nuestro sector también está ocurriendo. También estamos viendo plataformas de asesoría online que ofrecen nuestros servicios y son jugadores que a lo mejor no vienen de una tradición de una empresa de asesoría, pero empiezan a competir, o bueno, ya lo están haciendo. Punto 5. Para hacer todo este cambio podemos encontrar reticencias internas. Nuestro propio personal, nuestro propio equipo, sobre todo los perfiles más antiguos, les cuesta cambiar. Si ya cuesta cambiar desde un A3 a un SAGE, imaginaros implementar un Holded o implementar un factorial o implementar cualquiera de estas herramientas que están aquí en un despacho. Al final los contables, cuanto menos, sobre todo los más tradicionales, cuanto menos les toques, mejor. Y por último, la consolidación que está sufriendo el sector. Hemos visto antes que es un sector tremendamente automizado. Según comentarios que me hicieron un gestor de un fondo de capital riesgo aquí español, el volumen o el ratio de empresas por asesoría en España era una diferencia de 10 veces de otros países en Europa. Con lo cual, es un sector que sí o sí ya se está consolidando y que se va a pasar. Y esto pues lo estamos viendo, aquí ya tenemos varios grandes grupos que lo que hacen es integraciones a gran escala. Vale. Con todo esto, al final, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda ir hacia un modelo donde valoremos cada vez más el servicio, ¿vale? Podemos aprovechar las economías de escala que nos puede dar algo más de tamaño. Luego hablaremos cómo conseguimos economías de escala sin necesidad tampoco de crecer. Y podemos aprovechar las herramientas tecnológicas para automatizar todo tipo de proceso que sea repetitivo. Estandarizar. Cuanto más estándar sea junto con la tecnología, menos tiempo dedicado, menos coste. Esto dedicado para los servicios más básicos. Localización contable, altas de trabajos en la seguridad social, incluso esta presentación de impuestos. Todo ello digital. El cliente tiene que poder acceder a su contabilidad, puede subir una factura desde su teléfono móvil. Eso es una cosa de ayer, ya no es una cosa del futuro, es una cosa de ayer. ¿Para qué? Para que nosotros y nuestros contables, nuestros laboralistas, dediquen más tiempo a hablar con el cliente.
dediquen menos tiempo a picar una factura, dediquen más tiempo a hablar con el cliente de si tiene una estructura de gastos acorde a su negocio o no, o si le va mejor o peor que el trimestre pasado. A que nuestro laboralista puede dedicar más tiempo a estar asesorando al cliente en algún despido complicado y menos tiempo a realizar una nómina o una alta en la seguridad social, ¿no? Es decir, liberarnos de tiempo gracias a estandarización de procesos y digitalización para dedicar más tiempo a aquello que nuestro cliente puede valorar más. Idealmente, y esto hay muchos modelos, ¿vale? Nosotros hemos pintado una gran asesoría, ¿cuáles son los departamentos que podríamos llegar a necesidad? Pues, departamento de Administración y Finanzas, para que no tengamos que hacer nosotros la facturación. ¿Cuántos de vosotros hacéis la facturación de vuestros propios despachos? Me imagino que unos cuantos, como nosotros mismos. Un departamento comercial y de ventas. O sea, ¿cuántos de vosotros sois el gerente de la empresa, el responsable de atender cualquier lead que os entra por la página web, cualquier llamada, hacer la facturación? Al final, un departamento comercial y ventas como cualquier empresa. Tampoco esto no estamos inventando la rueda. Director del área de contabilidad, que no necesariamente tiene que tener una gran carga de trabajo en el día a día, de la que cuelgan, eso sí, que serían los pilares fundamentales de todo despacho, que son nuestros asesores contables o nuestros asesores laborales, aquellos que tienen el contacto con el cliente. Director del área fiscal, director de laboral, que es el supervisor o el que puede llegar a atender temas más complejos a nivel de asesoramiento a una empresa o a nivel jurídico en estos temas laborales, pero nuestros asesores laborales, que son aquellos que tienen el contacto con el cliente. Director del área mercantil y, ¿por qué no?, un área de recursos humanos, porque al final somos una empresa de servicios profesionales, la cual el principal activo son las personas y hay que cuidarlas. Y por debajo de todo, una base de auxiliares que ayuden, junto con las tecnologías, a que este pilar dedique más tiempo a tareas de asesoramiento y menos a tareas más mecánicas o tareas más repetitivas. Claro, ¿cómo lo hago? Es decir, mira, nosotros no tenemos el tamaño suficiente como para tener toda esta estructura, ¿no? Al final tenemos 4 alternativas. No hay más. O me mantengo igual, mantengo el status quo, me baso en una cartera de clientes fiel, que en la mayoría de los casos son amigos. La digitalización la llevo de mano. No tengo tiempo de venir a estos congresos, de estar averiguando qué programa puedo utilizar mejor. La digitalización la llevo de mano de mi ERP tradicional. Ahí donde vaya mi ERP tradicional es donde voy a ir yo. Eso obviamente pues al final tiene un crecimiento más limitado, pero es una opción. Vendo. Pues puede llegar un momento que decir, pues vendo la asesoría, depende también del momento vital en que nos encontremos cada nosotros. Podemos obtener un rendimiento inmediato vendiendo la cartera, haciendo la transición ordenada hacia la jubilación. En la gran mayoría de los casos perdemos el control de nuestro negocio, de nuestro bebé, de aquella empresa que hemos creado hace tantos años, perdemos el control. Pero bueno, hago una transición a la jubilación y obtengo un rendimiento inmediato. Tercera opción, digo, bueno, pues oye, yo me creo este sector, me creo hacia dónde va y yo quiero liderarlo, quiero formar parte de estos grupos. Compro. Gano escala rápidamente, incremento esta apuesta por el sector, eso sí, obviamente, asumo todo el riesgo que supone una integración y asumo la digitalización. Y el cuarto punto, que es el que hablaré a continuación, es decir, bueno, mira, mantengo el status quo, a lo mejor no lo veo todo claro. Vender no me toca y comprar lo veo más complicado y lo dejo para los mayores. Pues me asocio. Podemos llegar a alternativas colaborativas entre nosotros para asociarnos. ¿Qué ventajas puede tener esto? Puedo ganar escala, manteniendo el control de nuestro negocio. Emulo estas sinergias de los grandes grupos, porque de alguna manera entre todos tenemos ese tamaño. Y de alguna manera comparto riesgos y comparto conocimientos. Para ello, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras funciones core, aquellas funciones básicas de nuestro negocio.
que básicamente es área contable, fiscal y laboral. Ni siquiera he incluido el área mercantil aquí, que en algunos los podríamos incluir, ¿no? Pero ni siquiera la incluyo. Pero al final los pilares de nuestro negocio son estas áreas. Y ni siquiera los auxiliares. Pueden ser auxiliares que los podemos compartir entre nosotros, los podemos externalizar. Eso sí que es fundamental. Aquí es donde están nuestros clientes, en esta capa de aquí, en nuestros asesores, que repito, deben tener tiempo para asesorar y no tanto para hacer tareas repetitivas o tareas administrativas. Este es nuestro pilar, este es nuestro core business. Si ya tenemos un tamaño algo más grande, podemos permitirnos el lujo de tener un director por departamento. Si no lo tenemos, pues ya lo haremos nosotros. Pero esto es nuestro core business. El resto de funciones son susceptibles o de compartir entre todos o de externalizar esas funciones. Grados de colaboración. ¿De acuerdo? Centrarnos en el último punto. Hemos pintado 3 niveles de colaboración entre asesorías. La primera, compartimos conocimientos. Ya hay asociaciones más o menos organizadas en las que entre asesorías compartimos conocimientos, compartimos dudas. Tenemos una consulta de cualquier otro que nos ha venido con un cliente y nos vamos a atender. Lo lanzamos al grupo y entre todos lo compartimos. Si tenemos dudas de un funcionamiento de un programa, entre nosotros nos ayudamos. Para nosotros ese es un primer nivel de colaborar entre nosotros. Segundo nivel, compartir tecnología. Todos estamos aquí decidiendo qué hago con mi tecnología, la mantengo, cambio, miro alternativas. Si entre nosotros esa reflexión que hacemos, la hacemos juntos, podemos llegar a compartir esos programas, esas maneras de hacer o esas tecnologías que podemos implementar en los despachos. Podemos llegar un paso más. Podemos compartir recursos. Podemos compartir ligado, teniendo en cuenta de que ya utilizamos la misma tecnología, podemos compartir protocolos de trabajo, procedimientos estándares para esas tecnologías. Es decir, aquello que hemos hablado de estandarizar y robotizar lo podemos conseguir de esta manera. Podemos compartir personal auxiliar. Si realmente es personal que no tiene contacto en el cliente, es personal que es susceptible de que podamos compartir entre todos. Y es personal que está capacitado, personal que está formado, personal que está trabajando con unas mismas tecnologías, con unos mismos protocolos y se puede llegar a compartir en función del tamaño que tengamos. Una escala más, podemos llegar a externalizar o compartir áreas non-core. ¿Por qué no compartir la administración, la área de comunicación y de ventas? Gracias a las tecnologías realmente se puede llegar a filtrar de dónde viene un cliente, de dónde viene un lead. El área de recursos humanos, está el área mercantil, si me apuráis. ¿Vale? Todo aquello que no sea core, podemos llegar a compartir o podemos llegar a externalizar. En el último segmento, y eso ya hay grandes grupos que lo hacen, es el modelo de multipropiedad. El modelo en el que compartimos bajo una misma marca, nosotros nos mantenemos de una manera más o menos independiente entre nosotros, pero compartimos marca, compartimos estrategia, muchas veces también estrategia de precios, y obviamente compartimos beneficios, ¿no? Y no me extiendo mucho más porque creo que me estoy alargando. Nosotros en Dime ahora mismo estamos en este escalón de aquí, en el cual estamos en una prueba piloto para precisamente eso, compartir conocimiento, compartir las mismas herramientas tecnológicas, compartir protocolos de trabajo y compartir esta última base del escalón que es el personal auxiliar, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que las funciones core las tiene que tener cada uno de vosotros. Y ya está. Si alguno de vosotros pues, tenéis alguna pregunta, lo podéis hacerla ahora. Aquí tenéis mis datos de contacto. Si queréis saber más sobre la vía que hemos apostado nosotros a nivel de colaborar, podéis contactar con nosotros y con mucho gusto os atenderemos. Muchas gracias.